ustedes están respondiendo, ¿no? Bueno, distinguidos, vamos a arrancar ahora. Hice algunas modificaciones no, más que modificaciones, hice algunos cambios de algunas diapositivas para que el concepto de la primera parte sea totalmente fácil. Y aquí teníamos, esta es una diapo donde estoy hablando de la definición de lo que vendría a ser la insuficiencia renal aguda. Y fíjense acá, esto lo había comentado ese mismo día de la clase, que es una disminución brusca de la función renal que conduce a la retención de productos de desecho. Y aquí puse las tres, ¿no? La prerrenal, la renal intrínseca y la posrenal. La prerrenal siempre va relacionado, aquí dejo un datito, con gasto cardíaco bajo, ¿no? Siempre. Y la intrínseca es cuando la lesión está en el glomérulo, la lesión está en el túbulo, la lesión está en el intersticio. Eso vendría a ser la, ¿qué se llama esto? La intrarrenal. Y cuando tenemos un adenoma de próstata, ahí tendríamos ya digamos, la posrenal, ¿no? Luego, esto ya les había comentado. Y aquí, esta imagen que están viendo acá fue la que hicimos con ustedes. Ya la hice diapositiva. Entonces, en esta diapo lo que hice resaltar fue lo siguiente. Aquí puse todos los mecanismos frecuentes de prerrenal, lo que es hipovolemia. Entonces, cuando uno mencione una insuficiencia renal aguda, lo primero que hay que pensar en el que el paciente esté sangrando, esté con diarrea, esté con vómito. Eso sería hipovolémico. Y un detallito, si ustedes ven, este es un, un dato, digamos, visible, porque ustedes ven que el paciente está sangrando. De eso ustedes no tienen duda. O sea, es 100% hipovolémico. Pero cuando ustedes ven una insuficiencia cardíaca, un detalle. Y si yo estoy diciendo hipovolemia, estoy diciendo gasto cardíaco bajo, estoy diciendo eh, presión arterial baja, ¿no es? Gasto cardíaco bajo, menos de 5 litros y la presión arterial está baja. Eso es lo que les estoy diciendo cuando digo hipovolemia. Y termina este concepto con hipoperfusión renal. O sea, ese es el concepto. Y si yo digo ICC descompensada, también vamos a hablar de hipovolemia, pero a partir de este concepto de gasto cardíaco bajo. Claro, porque si estoy con insuficiencia cardíaca, tengo una fracción de eyección menos del 40%, 30%, el gasto cardíaco va a estar bajo y hipoperfusión renal. Entonces, vean ustedes que el concepto básicamente es el mismo, ¿no? Es hipovolemia en ambos casos. Y cuando yo digo cirrosis hepática y yo digo sepsis, acá estoy hablando de un paciente, esto quiero que entiendan, ¿ya? Con una intensa vasodilatación. Entonces, si nosotros tenemos vasodilatación, ¿cómo va a estar el retorno venoso? Pregunto al curso. Disminuido, doctor. Exacto. Y si el retorno venoso está disminuido, ¿qué vamos a tener? Hipo, gasto cardíaco bajo, hipotensión arterial, ¿no ve? Ya. Un favorcito, quiero cambiar a fondo negro. A ver, vamos a ver si funciona. Ya. Bueno, entonces les decía, eso quiero que relacionen, ¿ya? Vasodilatación, que sería el estado de sepsis grave y cirrosis hepática, exagerada cantidad de óxido nítrico, eso me va a dar también disminución del retorno venoso. Este dato de acá lo saqué, yo tenía antes
yo pagaba esta revista de acá y mi chista, después pesadín, está sobre $700 la suscripción o 500 ahora. Entonces eso ya no me dio para pagarla. Y esta esquemita es de ahí, es para estudiantes, esta revista es para enseñar de la manera más fácil a los estudiantes. Entonces, aquí dice cómo se regula la filtración glomerular cuando estamos frente a un estado de choque hipovolémico que lleva a la disminución de esto, a la disminución del efectivo circulante. En este título, por ejemplo, está todo el concepto. O sea, ya tengo hipovolemia, ya tengo disminución, o sea, si hay hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, y miren esto es nuevo para ustedes. Disminución efectiva circulante a nivel de la arteria renal. En realidad, quiero decir que esto también lo unan, lo junten. Si hay disminución de gasto cardíaco, hay disminución del volumen sistólico y hay disminución del volumen dentro de la arteria. Entonces, a eso es lo que yo me estoy refiriendo cuando he dicho que hipovolémico, disminución circulante del volumen circulante de la arteria renal y consecuentemente vamos a tener hipovolemia. ¿Qué hacía esta revista? Como le decía, estos dibujos son para estudiantes. Me dibuja la arteria aferente, me dibuja la arteriola eferente y me fija el concepto aquí, glomérulo. Entonces, acá, si nosotros tenemos un volumen efectivo circulante bajo, gasto cardíaco bajo, hipoperfusión, esto es porque hay una disminución de la perfusión renal, es decir, porque la presión arterial cayó. Si la presión arterial cae, la cantidad de sangre que va a llegar acá es baja. Esto dice que, y si ustedes ven ahora, vean ustedes acá la arterial aferente y la eferente. Y acá dice, recordar que a través de los cambios en las arteriolas eferentes, la de acá, se puede cambiar o modificar la presión capilar hidrostática glomerular y de esta manera habría un cambio en la filtración glomerular. Entonces, lo que aquí voy a hacer a este concepto que estamos viendo ahorita, para que les quede muy claro, le voy a aumentar un concepto. Y aquí voy a poner presión glomerular 60 mmHg. Entonces, ¿qué es lo que quiero que a partir de ahora recuerden permanentemente? Lo que quiero que recuerden es que cuando la presión glomerular aquí es 60, el filtrado glomerular es 125 ml por minuto. Y para que aquí sea 60 milímetros de mercurio, el, eh, la presión glomerular, tengo que tener una buena presión en arteriola aferente. Si no tengo una buena presión en arteriola aferente, esto no se va a poder compensar. Entonces, en una insuficiencia renal inicial, con pérdida de volumen de un 20%, aquí va a haber vasoconstricción y ahora esto está vasodilatado. Entonces, ya el paciente está con gasto cardíaco bajo, con presión baja. Entonces, la angiotensina 2 contrae esto, dilata esto, y de esta manera logro mantener todavía una presión de filtración glomerular de 60, y consecuentemente, si yo aquí tengo 60 milímetros de mercurio, consecuentemente, aquí voy a tener un filtrado glomerular de 125 ml por minuto. Entonces, con este 60 yo tengo un filtrado glomerular de 125 ml barra minuto. ¿Ya? Listo. Ahora pasamos a otro concepto. El mecanismo de autorregulación, que es lo que acababa de hablarles. Arteriola aferente, presión de filtrado glomerular. Entonces, si hay una disminución de la perfusión renal, vamos a tener nosotros que lo, ¿qué se llama esto? Las arteriolas eferentes van a estar con más resistencia, esto va a estar con menos. Y esto sería así. Aquí les voy a mostrar. Ahí. Cuando está presente la autorregulación, se aumenta la fracción de filtración, lo que lleva a un aumento de la presión oncótica en los capilares glomerulares. Esto permite que aumente la absorción de sal en el espacio tubular
proximal y también la absorción de agua. Así se compensaría la disminución de la hipoperfusión. Ese es un mecanismo de autorregulación. Este me interesa. Dice, cuando estamos frente a una disminución de la perfusión renal, o sea, hipovolemia, la disminución de la perfusión renal causada por hemorragia digestiva alta, choque hipovolémico, disminución efectiva circulante, el organismo desarrolla mecanismos para evitar y mantener el flujo en 125 ml, como es nuestro objetivo. En primer lugar, se liberan por las venas portal venosa sustancias vasodilatadoras, las cuales producirían vasodilatación, mire, de la arteriola aferente, y esto aumentará la presión hidrostática. Este es este que digamos que estaba en 50, ahora va a subir otra vez a 60, y, y simultáneamente se estarían desarrollando, liberando angiotensina 2 porque cae la presión arterial. Y este es un potente vasodilatador de la arteriola. No, esto está mal. Esto está mal. Es un potente vasodilatador de la arteriola aferente y un vasoconstrictor de la arteriola eferente. Entonces, esto hay que cambiarlo. Entonces, aquí voy a poner vaso, ya está, vasodilatador de la arteriola aferente y vasoconstrictor de la arteriola eferente. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos subir la presión glomerular. Ya. Dice, en primer lugar, se liberan dice, la angiotensina 2 es un potente vasodilatador. Entonces, es un potente vasodilatador. Acá. De la arteriola aferente, ¿ya? Y vasoconstrictor de la arteriola eferente. Entonces, el verdadero concepto sería este de acá. Ahí. Luego tenemos entonces la vasodilatación de la arteriola aferente, luego viene la vasoconstricción de la eferente y aquí aumentaría la presión glomerular. Entonces, esto sería lo que hablamos la semana anterior. Y aquí tenemos el rol de la angiotensina 2 y la ADH. Aquí lo que hace la angiotensina 2 en el choque hipovolémico, que es absorber agua, este, hay la liberación de aldosterona y se produce absorción de sodio en el túbulo colector. Y la angiotensina 2, aquí en el túbulo contorneado proximal, absorbe mucho sodio y mucha agua. Y aquí por primera vez ya ustedes están escuchando esta palabra. Están escuchando la palabra orina concentrada. Ahora, ¿qué significa orina concentrada? Que se absorbe tanta agua aquí en el túbulo colector proximal, acá, se absorbe, perdón, túbulo colector en la parte distal, tanta agua, pero tanta agua se absorbe, miren acá, se está absorbiendo esta cantidad de agua, que la orina va a quedar concentrada. Entonces, el nivel de sodio va a subir a 20 miliequivalentes. Entonces, por eso decimos, ¿y cómo lo van a ver ustedes en un hospital? El paciente en esta fase tiene una orina colúrica, tiene una orina normal, pero más oscura. Y eso sería una manifestación de orina concentrada y eso sería una manifestación de que se está absorbiendo mucha agua y mucho sodio, ya sea por aldosterona o por las mismas, eh, o sea, se estaría absorbiendo mucha agua, ya sea por aldosterona o por ADH. Entonces, esto está hasta ahí, es una repetición, pero más ordenadita. Esto es lo mismo. Y aquí tengo, esto creo que ya lo vimos con ustedes.
Insuficiencia renal aguda, que es la disminución brusca de la función con acúmulo de desechos. Y la función normal ¿qué es la función del riñón? Es eliminar el exceso de sodio, de potasio, de cloro, calcio. Y también, miren, esto es importante para entrar en el tema de crónica, eliminar el exceso de agua y electrolitos. Eliminar los desechos como urea, creatinina y ácido úrico. Esa va a ser la función normal del riñón. En cambio, cuando nosotros estamos de insuficiencia renal aguda, como yo no elimino la urea, hay azoemia. No elimino el potasio y el sodio, hay hiperpotasemia o hipernatremia. Puede haber hiponatremia también. Hay retención de agua, hiponatremia. En la acidosis metabólica, oliguria y anuria y complicaciones sistémicas. Entonces, estos van a ser lo- las manifestaciones, así a grosso modo, de la insuficiencia renal. ¿Qué no quedó claro en la clase ese día? En la clase no quedó claro este concepto de necrosis tubular aguda. Bien, y acá les creé a ustedes una diapo. Esto es una diapo creada esto es una diapo creada por mi persona, que está. Quiero que la miren, por favor, tómense 2 minutitos, 3 minutitos. Quiero que la miren la diapo y vean esto. Esto quiero que vean. Dos cosas he puesto acá para ustedes. Miren, aquí le he puesto inicio de las pérdidas de volumen. O sea, aquí está compensado. Aquí hay renina, angiotensina y simpático. Y esta fase, quiero que la miren, amplíen la imagen, es la descompensación. Y aquí abajo van a ver el concepto. Aquí van a ver cómo se llega a hacer una necrosis tubular aguda. Entonces, tómense 5 minutitos, por favor.
Bueno, ¿qué vieron en la columna de la izquierda? ¿Alguien responde? Hola, hola. Hola. Sí, doctor, se lo escucha. Ya, la pregunta es, ¿qué vieron en la columna de la izquierda? El mecanismo compensatorio. ¿Ya? ¿Cuál sería? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, bien, ¿qué más? Se refiere a explicar todo el proceso por Claro, claro, ¿qué más? Estamos eh, en esa fase de fijar conceptos. ¿Qué vieron? Aquí, se lo estoy ampliando. en la imagen que señala la doctora en la primera parte, Ujú. indica por qué se ha llevado una menor perfusión renal, o sea, partiendo desde que puede que sea una causa el vómito o diarrea, Eso, entonces esto siga. causa una, ah, una hipovolemia, según lo que veo, y debido a esto, como explicaba anteriormente, disminuye el retorno venoso, disminuye el, el volumen sanguíneo, entonces hay una disminución de la presión arterial, hay una hipotensión, lo cual lleva a una disminución también de la perfusión renal Ahora, espere, y espere, de espere, la espere, espere, tasa del filtrado glomerular. espere, espere, espere. ¿Cómo se llama la que está hablando? Ana Gabriela Mamani Ana Gabriela, Flores. escúcheme. Entonces, la primera fase es que el riñón se entere que hay un déficit de volumen, ¿verdad? Y eso se va a enterar gracias a la hipoperfusión renal. Sí. Pero ahora, ¿qué dice acá? Lea. Fase compensadora. Eso. Ahora se activa una fase compensadora. Y esta fase compensadora habíamos dicho que era a través de angiotensina 2, ¿no ves? Vasoconstricción, preferentemente de la arteriola eferente. eh, ¿Para qué? Para aumentar el volumen intraglomerular. Y miren acá, y mantener la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo era eso? Absorbiendo agua, sodio, y, y teníamos una orina concentrada, ¿no ves? Y ahí vamos a tener oliguria, es decir, vamos a tener una orina menos de 400. Ahora, y esto es lo que ese día hice. Cuando hice esta diapositiva, tuve una iluminación. Espérenme un ratito, por favor, voy a contestar una llamada ya. Vayan mirando esto, el 3.
Por favor. Ya, ok, hasta luego. Bueno, entonces vean ustedes acá, fíjense esto, cuando yo lo elaboré, puse, esta es lo que quería que ustedes diferencien. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Descompensación. Eso, porque, y miren la palabra que le puse, por hipoperfusión persistente. O sea, me está diciendo, acá lo que les quería escribir, que a pesar de la renina, la angiotensina, de todo lo que el organismo está haciendo, no puede compensar ya ese déficit. O sea, que ya estamos entrando de un estadio en choque grado 2 a un estadio en choque grado 3. Entonces, a la vez de esa descompensación, dice, si las pérdidas continúan, la hipoperfusión, entonces ahí es estadio 2 para 3, los mecanismos compensadores se vuelven, ¿qué dice acá? Insuficientes. Ahora miren, ya no tengo, ya no puedo, ya, por más que esa arteriola deferente esté contraída, ya no puede subir más la presión de perfusión a nivel glomerular. Entonces, y aquí viene ya la segunda fase. Dice, hay una disminución de flujo sanguíneo renal y hay una disminución en la entrega del oxígeno al túbulo. Es decir, a este túbulo de acá ya no le va a llegar oxígeno. Entonces, al no llegarle oxígeno al túbulo, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Hipoxia tubular. Y si hay hipoxia tubular, no hay síntesis de ATP. Y si no hay síntesis de ATP, este es el túbulo. ¿Saben qué? Quiero pedirles, por favor, que vayan a Gaita y miren ese túbulo. Aquí está la luz. Aquí donde está el cursor está la luz. Aquí está el espacio. Aquí está el intersticial. Y aquí tengo la bomba sodio-potasio. Aquí. Entonces, esta bomba sodio-potasio lo que hace es meter 3 sodios y saca. Esto está al revés, les cuento. Está mal esto. Es meter 3 sodios y sacar 2 potasios. Entonces, yo voy a corregir esto en este momento. O sea, la bomba de sodio-potasio es esta. ¿Listo? Esa es la bomba sodio-potasio. Y esta bomba sodio-potasio lo que hace es, acá, lo que va a hacer es, aquí. Entonces esta bomba sodio-potasio hace lo siguiente. Aquí, ya. Entonces miren ustedes, saca 3 sodios y introduce 2 potasios. Ahí. Entonces, aquí se va a crear un ambiente negativo. Esto que estoy dibujando aquí es la luz. Entonces, en esta luz vamos a tener ahora, si esto crea un ambiente negativo de menos 70 m milivoltios. Entonces, esta es la luz. Al haber este sodio negativo de menos 70 milivoltios, acá se va a empezar a absorber más sodio y obviamente más excreción de potasio. Y en el otro lado, en la parte basal, esto está en la parte basal, acá, vamos a tener nosotros la acción de la bomba sodio-potasio. Ahora, ¿y qué va a pasar si esta bomba falla? Al haber la falla de esta bomba, vamos a tener nosotros ahora la segunda fase. Y la segunda fase, a ver, voy a ver si la puedo dibujar acá. Acá. Y la segunda fase, ¿cuál va a ser? Vamos a tener una, una bomba sodio-potasio, una célula así. Esta célula no va a cambiar, esto va a estar así, esto va a estar así y esto va a estar así. La bomba va a estar acá, ¿no ve? Pero esta bomba sodio-potasio ya no puede, no está funcionando. Al no estar funcionando esta bomba,
¿qué va a pasar con este sodio? Todo este sodio aquí acumulado no va a poder salir, ¿cierto? Al no poder salir, esta es la otra célula, al no poder salir, aquí está el epitelio, aquí solo voy a dibujar el epitelio para que lo entiendan. Al no poder salir este sodio, esta célula va a empezar a tener esto. Miren, esta célula va a empezar a aumenta de volumen por el sodio y empieza a destruirse. Entonces, aquí está ahora, aquí partimos. Aquí estábamos aquí arribita, hay una lesión tubular, aquí es el edema celular. Entonces, acá, aquí vamos a poner, aquí va a haber el edema celular, aquí. Edema celular. Entonces, aquí vamos a tener edema celular. Listo. Entonces, aquí tengo el edema celular. Acá. Pero este edema celular, que quede claro que es consecuencia de que ya la bomba sodio y potasio está destruida, o sea, no está funcionando. Aquí vamos a poner ausencia de oxígeno y lesión de la bomba, uy, de la bomba sodio barra potasio. Entonces, eso es también otro detallito que hoy día quería que quede claro. O sea, entonces, no, tengo acá la lesión de la bomba sodio-potasio y consecuentemente hay un edema. Y eso es lo que aquí estamos viendo. Acá dice epitelio tubular dañado, edema celular. Y miren lo que aquí dice. Empiezan a desprenderse el epitelio. ¿Lo ven? Hay un desprendimiento del epitelio y lo peorcito. Acá dice obstrucción tubular. Entonces, si hacemos nosotros otro dibujo, si yo hago otro dibujo, acá, ya, yo voy a hacer otro dibujo del epitelio. Estamos ya en la tercera fase. Si yo dibujo aquí, tengo ya un epitelio destruido, está suelto el epitelio. Estos son ¿qué se llama? El mismo epitelio de la luz tubular. Esto de aquí es la luz tubular. Y ahora miren aquí un detallito que lo voy a dibujar de negro. Dice lo siguiente. Aquí está diciendo que vamos a tener este epitelio destruido, va a empezar a acumularse acá. Estoy hablando en el túbulo contorneado aproximado. Y si se acumula, la presión intratubular, ahora tengo, este era la arteriola aferente, este era el glomérulo, así, esta es la arteriola eferente y ahora este es el túbulo. Acá es un túbulo lesionado, ¿no ven? Está así el túbulo. Entonces esta presión aumenta y no va a haber filtrado glomerular. Entonces dice, hay lesión del epitelio por isquemia y anoxia, hay obstrucción tubular. Entonces hasta ahí ya todo esto, desde la hipoxia hasta la lesión de la bomba sodio y potasio, más esta obstrucción tubular, esto es lo que se conoce como necrosis tubular establecida. Ahora, cuando los vómitos, la diarrea, la hemorragia mantienen la hipovolemia, la insuficiencia renal aguda inicialmente prerenal progresa a una fase reversible a una lesión renal intrínseca. La hipoxia sostenida causa falla de energía, alteración de aroma sodio y potasio, lesión epitelial y finalmente, miren, finalmente lesión isquémica. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos, y aquí volví a insistir un poquito en el mismo dibujo, pero al final me sale este dibujo ya de la bomba, pero la bomba está mal hecha, ¿ya? Aquí la repite la imagen, entonces esta imagen está de más. Listo. Y aquí ya les hice un dibujito más bonito para ver cómo el adenoma de próstata comprime el uréter. Este es un corte sagital y este uréter,
que es este de acá, miren, esta adenoma de próstata, vean cómo lo está obstruyendo el uréter, porque está obstruida la uretra. Entonces aquí lo que les había intentado decir la anterior clase era una hidronefrosis. Luego tengo acá regulación de la filtración glomerular, eso ya les comenté, es de la arteriola aferente eferente, ya hablé de eso. Y ahora vamos a ver aquí causas de insuficiencia renal aguda, ya vimos también prerrenal, renal y posrenal, eso ya vimos, esto ya vimos. Aquí está, nuevamente aquí les toco el concepto de necrosis tubular aguda, pero me parece que lo que acabo de darles ha sido mejor. Esto es lo mismo para insuficiencia prerrenal y ahora estamos ya en la diapositiva 30 y aquí en la diapositiva 30 solamente voy a hablar de la insuficiencia, digo, de la necrosis tubular que ya acabo de comentarles. Necrosis tubular aguda, aquí están ya los mismos, es lo mismo, los mismos conceptos. Y ahora venimos acá, ¿qué tengo acá? ¿Por qué el filtrado se escapa y la isquemia persiste? Ya esta es una pregunta que me hice mientras estaba preparando las diapos. Acá yo tengo uniones rotas, ¿no? Eso lo entendieron. Esto es normal, miren, situación normal y miren cómo las uniones se rompen por la isquemia. Eso que quede claro, esto es por la isquemia, porque la hipoperfusión hace que no le llegue sangre al tejido tubular como tal. Entonces, aquí dice, el filtrado se devuelve a la sangre, llega menos orina. O sea, este contenido líquido que debería pasar por el túbulo contorneado proximal, bajar por el, el asa de Henle, el distal. Miren, esta agua se va a entrar aquí a la sangre, al intersticio. Entonces, este va a ser un motivo por qué la absorción de agua va a estar disminuida en la necrosis tubular. ¿Qué más tengo acá? ¿Qué ocurre? Dice, aquí tengo lo siguiente. El filtrado sigue la vía de menor resistencia entre las células, el líquido, los solutos, sodio, urea y agua regresan al intersticio. Entonces, acá el problema está que como todo esto está lesionado el epitelio, la urea, el agua va a regresar hacia el intersticio y allí esto va a agravar el filtrado glomerular porque va a seguir cayendo. ¿Qué más tengo acá? Resumen, ¿no? Mire, lesión de los túbulos, estoy hablando de necrosis tubular aguda, el filtrado sale por afuera, la sangre sale, y miren acá, ya hay una vasoconstricción persistente, pero aquí hay un problema que hay que aclararlo. La vasoconstricción ahora no solo es de la arteriola eferente, aquí es de todo, tanto la aferente como la eferente. ¿Qué pasa entonces consecuentemente? Cae la presión de filtrado glomerular, hay menos flujo, hay más isquemia, menos oxígeno y estamos entrando en un círculo vicioso. Pero no solamente estamos nosotros con hipoflujo, no solamente nosotros estamos con angiotensina 2 en altas cantidades. Ahora, el sistema de por qué hay vasoconstricción tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente. Estoy hablando de esa fase aguda, de esa fase inflamatoria severa, que es la hipoperfusión severa por caída del gasto cardíaco. Miren, el óxido nítrico cae y este óxido nítrico ya no puede vasodilatar la arteriola aferente. Se libera más angiotensina 2. Ya teníamos angiotensina 2, vasoconstricción de la eferente. Se libera además endotelina, vasoconstricción de la arteriola eferente y también de la aferente. ¿Qué hace todo esto? Disminuye aún más el filtrado glomerular, consecuentemente la presión glomerular, la isquemia, hay lesión de los túbulos, hay pasaje de la sangre de la luz tubular hacia el intersticio, más hipovolemia. Entonces la endotelina aumenta, el óxido nítrico baja y la angiotensina 2 está completamente activada. Bien, entonces nuevamente he vuelto a explicarles el asunto de aquí les he vuelto a explicar el concepto de qué pasa con la necrosis tubular aguda y qué pasa si la isquemia persiste. Entonces, a ver acá qué tengo. El filtrado se escapa y la isquemia persiste. ¿Estará bien el título?
¿Qué corregirían del título? ¿Qué corregirían del título? A ver, ¿quién se quiere ganar 2 puntos? ¿Cuál es la causa de la necrosis tubular aguda? ¿Cuál es la causa? La isquemia, doctor. Isquemia. Eh, a ver, un ratito. Espérenme. ¿Cuál es la causa? Primero, Porque hay La, una obstrucción debido a que hay el desprendimiento de estas células. pero no, esa no es la causa. La causa. Quiero corregir el título. la hipoperfusión. A ver, me gustó. Dígalo, dígalo. Bueno, en este caso sería la hipoperfusión Perfecto. debido a que Sí, sigue, sigue, está sigue. mantenida. La hipoperfusión mantenida va a causar a lo que entendí era la disminución del oxígeno, entonces va a haber una falla Exacto. energética. Mire, esto lleva a una eh, hipoxia, ¿no? Hipoxia. Hipoxia de los capilares, ¿no? Listo. Espérame un ratito. Aquí falta una cosita. Ya. Entonces, esto va así, ¿no? Ya. Va a haber una hipoxia. ¿Y esa hipoxia sostenida a qué lleva? ¿A qué lleva? A una falla energética, es decir, disminución de la síntesis de ATP, por lo cual va a ¿Ya? haber una falla con la bomba sodio-potasio TPA. ¿Ya? ¿Siga? ¿Continúo? Pero sí, Ya, sí, continúa. como hay una disfunción en la bomba sodio-potasio TPasa, el sodio que tenía bueno, que entró, ya no va a Ajá. poder salir después y entonces se va a quedar dentro de la célula, causando que el agua también se quede y haya edema en la célula. Perfecto. Entonces, Y sí, un ratito, un ratito. Está un bien. Hasta acá efecto, estamos bien. Esperen un ratito. Esto va así. Ya. Entonces, esta bomba lo que va a causar es una disrupción del epitelio, ¿no ves? Lesión del epitelio. Listo. Ahora, pero ¿por qué fue esta vasoconstricción? Fue por caída del volumen, ¿no? ¿Cierto? Se cae el volumen, hay hipoperfusión, hay isquemia, hay presión arterial baja. Y resulta, y aquí hay lesión del epitelio. Y ahora tenemos nosotros ahora un detalle. Ahora tenemos un detalle. Y hemos llegado hasta la lesión del epitelio. Y tenemos liberación de endotelina más angiotensina 2 poco, reducción de óxido nítrico. Reducción de óxido nítrico. Y ahora viene aquí el detalle. Miren, todo esto
¿Qué va a causar? Vasoconstricción, arteriola aferente. Y de ahí estamos listos, ¿no? Ahí estamos listos porque prácticamente al haber este detallito de la vasoconstricción de la arteriola eferente, estamos listos, pues, ¿no? Porque va a haber más isquemia y luego vamos a entrar en ese círculo vicioso. Bien. ¿Quién habló hace rato? ¿Quién habló? Ana Gabriela Mamani Flores. Ana Gabriela. Anótese 2 puntos, ¿ya? Aquí está lo mismo. Esto es fase de mantenimiento de la necrosis tubular aguda. Esto es más de lo mismo. Fase de mantenimiento de las manifestaciones clínicas. Esto. Ya estamos en necrosis tubular aguda, es el túbulo consternado proximal. ¿Qué va a haber consecuencia de esto? Consecuencia de esto vamos a tener acumulación de potasio, una hipercalemia, porque no se puede eliminar adecuadamente el potasio, va a haber falta de eliminación de hidrogenión, por lo tanto esto nos va a llevar a una, disminuye la secreción del hidrogenión o la excreción si ustedes quieren, y esto hace que el bicarbonato se forme menos y tenemos una acidosis metabólica y no se está eliminando agua, consecuentemente hay una sobrecarga de volumen. ¿Por qué es importante reconocerlas? Dice. Porque la hipercalemia puede causar una arritmia fatal, sí, un taquiventre, porque la sobrecarga de volumen puede causar un edema agudo de pulmón y porque la acidosis me puede dar una depresión miocárdica y arrítmica. ¿Ya? Entonces, por eso es malo que esta fisiopatología de la insuficiencia aguda perrenal persista. Es malo que no lleguemos a tiempo, ¿no? Porque ahí va a haber más endotelina, va a haber menos óxido nítrico y más angiotensina 2. Bien, ¿qué más, qué más, qué más tengo acá? Aquí tengo, y aparte de eso, ya empieza a haber poca orina, menos de 400 ml, estoy diciendo, esa es uriguria, va a empezar a aumentar el valor de creatinina de 0,8 a más de 1,2, la urea de 30 va a subir, el potasio va a subir, miren, ojo, el bicarbonato va a caer, y por la hipervolemia vamos a empezar con hinchazón de las piernas, y a nivel del corazón, como se está reteniendo mucha agua, el paciente va a tener disnea crepitante. Y acá, por ejemplo, se me ocurre hacer una pregunta de examen. Es decir, ¿cuál sería la fisiopatología de la disnea y los estertores crepitantes en la insuficiencia renal aguda? Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la fisiopatología? ¿Cuál es la La falla fisiopatología? energética. No, falso. ¿Me repiten la pregunta, por favor? ¿Cuál la explicación? Sí. ¿Cuál es la explicación o fisiopatología de la sobrecarga de volumen o congestión a nivel pulmonar para causar edema agudo de pulmón en la insuficiencia renal aguda? Entonces, este sería el título. A ver.
Entonces, esto es esta es la pregunta del examen. Eso quiero que me resuelvan. ¿Cuál sería? Edema agudo del pulmón en la insuficiencia renal. Ya, entonces, esto quiero que me explique. ¿Cuál sería la fisiopatología? ¿Podría ser porque aumenta el retorno venoso al corazón? Eh, a ver, me gustó lo que dijo, repita. Por un aumento del retorno venoso al corazón, entonces el ventrículo izquierdo va a recibir más volumen del que puede manejar, em, y eso aumenta la presión hidrostática y bueno. Ya, pero ¿por qué el corazón va a recibir más volumen? Doctor, ¿puede ser por la activación permanente del sistema renina-angiotensina-aldosterona que Falso. resuelve mayor cantidad de... No, falso, falso, falso. Ya estoy ya estoy acá. A ver, háganse un mapita ahorita y pónganselo al chat GPT que les haga un mapa conceptual en imagen. Ya, les ayudo. Yo les voy a ayudar. Razonando. ¿Qué palabras tienen que estar metidas? Importante para saber esto. Insuficiencia renal aguda, sí o sí, va como título. ¿Qué otra palabra? Tiene que estar en su mapa. Ya, vamos a poner creatinina 1.2 de lo normal, 5. Ya está. Sobrecarga de volumen. Bien, sobrecarga, antes de sobrecarga de volumen. Antes. Disminución del filtrado glomerular. Bien, disminución del filtrado glomerular. Bien. Ahora, Retención de sodio y agua. bien, otra función que está alterada, retención de sodio y agua. Perfecto. Ahora ya entramos, miren, si yo tengo retención de agua y sodio, ahora viene este esquema. Miren lo que viene ahora. Yo tengo acá un riñón, que es este, un ratico. Ahí. Yo acá tengo un riñón, que es este, que está dañado por insuficiencia renal aguda. La función de este riñón era, miren, excretar agua, ¿no ven? Esa era la función, excretar agua, excretar sodio, excretar urea y potasio. Pero resulta que este riñón, está ya con falla, porque estamos entrando a insuficiencia renal aguda. Entonces, este volumen, miren acá, estoy en la gran circulación. Todo este volumen de agua debería salir, ¿no ven? Pero no lo puede hacer, no puede salir porque el riñón está dañado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este retorno venoso se va a encontrar aumentado, va a llegar más agua a la aurícula derecha, más al ventrículo izquierdo va a dar una vuelta y vamos a llegar con más agua a la aurícula
izquierda y más agua al ventrículo izquierdo. Pero ¿qué se va a crear aquí ahora? Aquí van a aumentar estas presiones, ¿no ve? Y al aumentar estas presiones, aquí arriba, un ratito, vamos a hacer lo siguiente. Esto viene así y esto viene así. Entonces, ahí, ahí. Entonces, tenemos menos excreción de agua, ¿no? El riñón está dañado, aumento del retorno venoso, y ahora vamos a poner lo siguiente. Entonces, tengo ahora arteriola aferente, digo, vena pulmonar, tengo pulmón, así, entonces tengo así, esto está así, y ahora tengo acá, aurícula izquierda, aumento de la presión de la aurícula izquierda, aumento de la presión venocapilar que aquí era 7, y el dibujito siguiente sería este. Este es el alveolo, este es el vaso del pulmón, y el líquido empieza a salir hacia el intersticio. Y eso me va a dar, y luego va a ingresar al alveolo. Entonces me va a dar disnea, ruidos palpitantes y caída de la saturación. Entonces, esta vendría a ser la imagen de la del por qué en la insuficiencia renal aguda con trastornos en la eliminación de agua, de potasio, de bicarbonato, podemos tener edema agudo de pulmón. O, ¿cómo se llama esto? O insuficiencia cardíaca también. Entonces, con esta información, le vamos a pedir al chat que nos haga lo siguiente. Vamos a decirle, tengo que responder una pregunta para explicar la fisiopatología de la sobrecarga de volumen a nivel pulmonar específicamente que cause edema agudo de pulmón, disnea, crepitantes. Hazme una imagen didáctica con un boceto y ponte en modo profesor de fisiopatología. A ver, vamos a ver qué sale. ¿Lo entendieron, verdad? Sí, doctor. Este es otro detalle. Esta es una palabrita que me gustó. ¿Por qué me gustó? Por esto. Mm, Me gustó porque, ¿cuáles son las causas para que el paciente haga diálisis? Tiene que haber acidosis, hipercalemia, intoxicaciones. Miren, el overload es el aumento de volumen, el paciente está con la cara hinchada, las piernas hinchadas, o tiene que haber uremia. Todos estos son criterios para hacer una diálisis de urgencia. Acidosis refractaria, o sea, le damos bicarbonato, le damos volumen y no mejora esa acidosis. Los electrolitos le damos soluciones polarizantes, no cae ese potasio. Las intoxicaciones por digital, ya que ya no se ven, este, sustancias dializables, pero que no pueden hacerlo, van a causar edema pulmonar. Luego tengo acá, ¿cuándo pensar en diálisis? Eso ya lo comenté hace un ratito.
Acá, niveles tóxicos de la sustancia de síntomas moderados o graves. Estamos hablando de una uremia. Cuando pensar en diálisis, en el edema agudo de pulmón, la hipertensión severa, balance hídrico. Cuando pensar en diálisis, ya está, eso ya mencioné. Listo. Bien, esto ya vimos, esto ya vimos, esto ya vimos, esto ya lo, no son preguntas de examen, ¿no? ¿Por qué el S3 y el asa gruesa son los lugares donde más comprometido está eh, la hipoxia tisular? La porción S3 o la ascendente del asa de Henle. Entonces aquí estamos hablando del alto consumo de ATP, de transporte de óxido y la baja oferta. Llegamos a la necrosis tubular y tendemos la obstrucción de los cilindros, hay salida de sangre o agua al intersticio y tenemos la vasoconstricción renal. Pero si sigue perdiendo sangre, ya no hay tal vasoconstricción. Entonces esto es lo mismo. A ver, voy a ver aquí si salió esta imagen bien para regalárselas de una vez. Entonces, le voy a pasar la imagen a arquitecto ahorita mismo. ¿La miran? Ya la acabo de pasar. Y acá vamos a ver si cumple las expectativas. A ver, vamos a ver si cumple. Sobrecarga de volumen, ¿por qué produce edema pulmonar disnea crepitante? Pero en la insuficiencia renales, ¿no? Ay, no pusimos eso. Miren, esto es cardíaco. Esto es cardiología.
Miren, aquí dice, pero esto no es de la insuficiencia renal, esto es cardíaco. Falta eso aclarar. Por eso no está bien esta imagen. Entonces, hay que corregir el PRON. Aquí lo que falta en, en la insuficiencia renal aguda. Eso es lo que hay que corregir. Entonces, como recordatorio, esto está bien para IC, ¿ya? Esto está perfecto para IC. Está muy bien. Ya, ahí vamos a poner la nueva. Mientras va haciendo la imagen, yo voy a bajar acá. Ah, ya, esto es importante, jóvenes, esto es muy importante. La dice idea central para enseñar, la diuresis orienta, pero no reemplaza el juicio clínico. Es decir, cuando nosotros estamos en un choque hipovolémico en una primera fase, segunda fase, todavía con presión arterial, con presión arterial persistente, con activación del sistema renina-angiotensina, hemos dicho de que se activa la absorción de sodio y de agua. Y miren cómo está la orina oligúrica, o sea, estamos orinando 400 ml por día. Esto obviamente consecuencia de la hipoperfusión, por lo tanto el riñón intenta absorber agua y no lo puede hacer. Pero eso se llama la hipoperfusión reversible, la oliguria. Luego tengo acá, aquí dice la hipoperfusión dura demasiado. Es decir, ese dura demasiado vamos a cambiar y vamos a manejar nosotros el texto. Es una hipoperfusión que está ya consolidada con hipoxia, con necrosis tubular aguda. Señores, aquí tengo la imagen correcta para ustedes. Ahorita se las envío. Les estoy enviando la respuesta del examen. Ya. Vayan mirando, por favor. Ya se las acabo de enviar. Y es esta imagen. Miren. Aquí está. ¿Por qué aparece edema pulmonar en insuficiencia renal aguda? Y toda la historia está en esto, ¿no? Disminución del filtrado glomerular, hay la retención de sodio, la expansión de volumen, el aumento de la presión venosa y la presión capilar, pase de líquido al intersticio, inundación alveolar. Aquí está. Pasa el líquido primero al intersticio, eso da estertor crepitante. Pasa el líquido al intersticio del alveolo y crepitante. Este pulmón está duro, no se puede distender, va a haber hipoxemia. Y aquí empiezan las manifestaciones clínicas, ¿no? Porque la hipoxemia. Hay disnea, hay ortopnea. ¿Y ahora qué pasa acá? Esto es lo que quiero que vean. ¿Qué dice aquí, jóvenes? ¿Qué dice acá? Normal. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Con líquido. Con líquido. Les voy a hacer una pregunta ya final, del examen final. Esta es una pregunta de relacionamiento.
¿En qué se parecen una sobrecarga de volumen de una insuficiencia cardíaca, de una insuficiencia renal descompensada, que dé estertores que a nivel renal, ¿cuáles son los perdón, a nivel pulmonar? ¿Me entendieron? ¿Lo puede Realiza, repetir, doctor, por favor? sí, espérenme, lo voy a hacer el prompt y yo les digo ahorita. Espérenme un segundito. Realiza una imagen para explicar cómo es que tiene la insuficiencia cardíaca descompensada y la insuficiencia renal termina con líquido en el alveolo y en el intersticio y consecuentemente edema. A ver, la pregunta que le estoy haciendo, el prompt que estoy preparando, es importante. Boceto. Dice, realiza una imagen tipo boceto para explicar cómo es que la insuficiencia cardíaca descompensada y la insuficiencia renal aguda terminan con líquido en el alveolo y en el intersticio y consecuentemente edema de pulmón, disnea. Ya, entonces, porque fíjense, esto también puede ser un dibujo de una IC, ¿no ven? Es exactamente igual en una IC, pero también una insuficiencia renal crónica termina así. ¿Qué tienen en común estos? Que tanto en cualquiera de las dos patologías, tiene hipervolemia. En la IC, digamos, hay una caída del gasto cardíaco, se activa el sistema renina-angiotensina, se absorbe el agua y hay sobrecarga de volumen. O sea, se absorbe más agua y cuesta eliminar agua. Entonces, eso va a ir acumulando líquido a nivel del espacio intersticial y también a nivel del alveolo. Bien, entonces aquí tengo, esto es la diuresis no orienta, esto ya está, esto ya explicamos. Esto ya explicamos de la etiología. Acá, fracción de sodio, ¿cómo diferenciar de una prerrenal de una renal? Es decir, en una prerrenal, habíamos dicho esto, ¿no? En la prerrenal, el túbulo está intacto, todavía no estamos en necrosis. Se detecta poco volumen circulante, se reabsorbe el sodio y el potasio. Eso sería para prerrenal. Y por lo tanto, si se absorbe potasio, miren esto, hay poca absorción o excreción de sodio, de tal manera que la fracción de sodio en la prerrenal va a encontrarse disminuida acá. Si hay, ahora, ya tenemos ahora necrosis tubular aguda. Estos túbulos están dañados, el sodio no puede recuperarse bien y el sodio escapa hacia la orina. Esto es para sacar la fracción. Lo normal es hasta el 2%, ¿no? Más del 2% ya es patológico. Entonces, la fracción de sodio, la eliminación de sodio va a estar disminuida en la insuficiencia renal prerrenal, que no haya habido, ojo, que no haya habido necrosis tubular. Pero ya cuando hay necrosis tubular, ya tenemos 2%.
Esta es otra necrosis tubular, también es prerrenal, una mordedura de serpiente. Esta necrosis tubular por mordedura de serpiente, un ratito, por favor. Espérenme un ratito, por favor. Les voy a enviar esta imagen bonita de esta pregunta que hice. Entonces, con esto les estaría enviando la respuesta. ¿Les llegó la imagen, jóvenes? Sí, doctor. Ya, guárdenla porque es pregunta de examen, por favor. Ya. Esto ya vimos de la fracción de eyección. Ya vimos esto. Ahora sí, las parenquimatosas. ¿Qué tengo en las Es del riñón mismo. El mejor ejemplo que se me ocurre ahorita, una mordedura de serpiente. El paciente estaba sanito, le muerde, se libera hemoglobinúria y hace insuficiencia renal aguda, pero del parénquima. O se le coloca, digamos, un aminoglucósido y hace insuficiencia renal parenquimatosa. O se le da un medicamento para el virus del HIV y hace una insuficiencia renal parenquimatosa. Aquí hay un detallito. La insuficiencia renal parenquimatosa representa el 40% de todas las patologías renales. Entonces, es esta la que estamos viendo, ¿no? La parenquimatosa. Entonces, acá, uso de medicamentos, ¿no? Los contrastes iodados es común. El paciente va a hacer un estudio de una arteriografía con una creatinina de 1.2 y regresa con 1.8. ¿Qué hay que dar? Líquidos para lavar ese. Luego tengo sustancias tóxicas. La presencia de mioglobina que se liberan del músculo cuando hay una mordedura de serpiente. Y la serpiente tiene tropismo por el músculo
Lo destruye el músculo y el músculo libera tropina. Esto es lo pasado. Entonces aquí están en la parenquimatosa los aminoglucósidos, los contrastes iodados, las quimios. Entonces, acá y en esta parenquimatosa también va a haber una insuficiencia renal aguda ya establecida porque el veneno, especialmente si es Crotalus, está produciendo lesión eh, del músculo. El músculo está liberando mioglobina y esa mioglobina está yendo al riñón eh, va a ir a dañar el riñón, la mioglobina lo va a obstruir. Entonces, consecuentemente, estamos con una insuficiencia renal postrenal. Ahora, ¿qué pasa con el músculo destruido en la rhabdomiólisis por una víbora Crotalus? Hay una corriente eléctrica, se despolariza la membrana del miocito y esto genera calor. Las membranas tienen su integridad, miren. La entrada de calcio es masiva. Ya. Entonces, miren hasta acá. El músculo es destruido y la rhabdomiólisis. Aquí se cae la corriente eléctrica, la despolarización de la membrana del miocito, la membrana pierde su integridad del miocito y se libera grandes cantidades de calcio. Bien, aquí que tengo, al final, en la intrarrenal tóxica, en este caso por mordedura de serpiente, va a debutar casi siempre con mioglobinuria, o sea, con daño renal. ¿Cómo sería la fisiopatología? Ya, ¿cuál sería la fisiopatología? En el paso número 1, la necrosis tubular aguda tóxica afecta una superficie mucho más amplia que la necrosis tubular aguda de origen isquémico. Entonces aquí un grupo de estertores van a quedar dañados. Eso corresponde a la fase 3, fase 4. Ya. Entonces, primero hay que haber una necrosis tubular aguda como consecuencia de la mioglobinuria. Aquí tengo lo mismo. Miren, necrosis tubular isquémica por hipotensión arterial genera una necrosis tubular aguda. Este es el túbulo contorneado proximal que tiene 3 fases antes de convertirse en uréter. Tiene esto de acá que vendría a ser el túbulo proximal dañado, la segunda parte y la tercera. Entonces aquí, este paciente está sano, está tranquilo, está compensado todavía. Le acaban de poner una gentamicina o una amicacina y hay lesión del riñón, pero es una lesión tan intensa que va a llevar a la hipoxemia. Primero entonces tenemos la isquemia, vean ustedes. Aquí.
Miren, acá. Una isquemia local directa versus efecto tóxico global. En isquemia directa es cuando el ataque de la isquemia, la hipoxemia, es directamente hacia el parénquima. Y aquí tengo, aquí tengo necrosis tubular isquémica focal. Miren acá, hay falla de oxígeno, sí, hay disminución de ATP, oliguria y consecuentemente la isquemia. Aquí estamos aclarando de que el daño está a nivel del túbulo contravenado proximal hasta la porción S3. Listo, jóvenes. Con esto habríamos terminado el capítulo de insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Ya este jueves vamos a entrar en el capítulo de insuficiencia renal crónica y luego ya entramos a las vasculitis. ¿Está bien? Bueno, Listo, jóvenes, doctor. antes que se vayan, necesito grabar esto. Antes que se vayan.